Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Bueno, vamos a darle lectura al capítulo número 4 del primer libro de los Reyes para darle continuidad a la historia de este rey Salomón. Y bueno, pues en el capítulo número 4 al inicio nos menciona los funcionarios que tuvo Salomón cuando fue rey de todo Israel y nos menciona aquí varios nombres, desde el capítulo número 2 hasta el capítulo número, dice aquí, número, número 7, sí, número 6 y 7. Este, dice que también tenía 12 intendentes, sobre todo Israel, cuya obligación era proveer de todo al rey y a su familia. Cada uno de ellos debía proveerlo de todo durante un mes al año, imagínense, ¿no? Bueno, toda la organización que tenía Salomón para poder pues seguir siendo rey, ¿no? Acuérdense que, ¿cuál es la palabra que siempre se maneja, ¿no? Vives como rey, sí, pues no te hace falta nada, no trabajas, eres un baquetón, ¿verdad? Y te proveen de todo, ¿no? Entonces, por eso esa es la frase, ¿no? Vives como un rey, eres el reyesito de la casa, ¿verdad? Porque no trabajas, no haces nada, te atienden y tienes todo, ¿no? Y lógico que si tienes dinero, pues tienes para pagar todo, ¿no? Bueno, pues aquí está mencionando todos los funcionarios que tuvo el gobierno de Salomón y también todos los intendentes. Y nos menciona, digamos, Ben Hur en los montes de Efraín, Ben Decar en Mascaz, Salbim, Bet Semetz, Eloi y Bet Hatán. Y bueno, pues así nos va diciendo todos los intendentes que estaban al servicio de Salomón hasta el versículo número 19. Después nos habla, ¿sí?, de la sabiduría y prosperidad de Salomón. Es importante también, pues, mencionarlo, ¿no? Y empezamos con el versículo número 20 de este capítulo número 4, que dice, Judá e Israel tenían una población incontable, como la arena que hay en la orilla del mar. ¿Se acuerdan de lo que le había dicho nuestro Padre Dios a Abraham, que iba a tener una descendencia incontable? Pero ahí le mencionó como las estrellas del firmamento. Aquí nos está diciendo la geógrafo que Salomón, pues tenía, bueno, no Salomón, no, sino todo Judá e Israel tenían una población incontable, ¿no? Sí, imagínense 12 tribus, ¿no? Aunque independientemente de las 12 tribus, sabemos que pues los reinos que más se fijaban era el reino de Israel y el reino de Judá, y que al final de cuentas pues, fueron los dos reinos que prosperaron, ¿no? El de Israel, que era la parte norte del país, y Judá, que era la parte sur del país, ¿sí? Bueno, dice aquí, había abundancia de comida y bebida y reinaba la alegría. Era un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad para los israelitas de aquel entonces. Era una situación tranquila y próspera. Después de haber pasado de tantas situaciones bélicas en la época del rey Saúl y en la época del rey David. ¿No? Hasta ahorita, bueno, pues estamos viendo que era una situación ya más tranquila. También hubo mucha tranquilidad en un momento y en un tiempo en la época del rey David, también lo hubo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que deseaban los israelitas al querer tener un rey y que les pudiera dar tranquilidad, que les pudiera dar sosiego, paz, ¿verdad? Y alegría, ¿no? Principalmente, como lo dice aquí, ¿no? Salomón era el soberano de todos los reinos comprendidos desde el río Éufrates hasta el país filisteo y hasta la frontera de Egipto. Fíjense, o sea, sí, pues era rey de reyes, por decirlo así. A lo mejor cada población tenía un rey, ¿no? Que los dirigía. Nosotros en la actualidad le decimos presidentes, gobernantes, ¿no? Bueno, pero era el rey de reyes, ¿no? El rey de todos los... Y dice ahí exactamente desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos y también en la frontera de Egipto. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que Salomón pues, había casado con la hija del faraón, con la hija del rey de Egipto. Dice que los cuales pagaban tributo y estuvieron sometidos a Salomón mientras él vivió, solamente mientras él vivió. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ya con eso vivía, como hoy los sacerdotes, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué viven los sacerdotes? ¿A poco trabajan? ¿A poco son abogados? ¿Son contadores? ¿Son administradores? ¿Sí? ¿Son psicólogos? ¿Son médicos? ¿Son enfermeros? ¿A qué se dedican los sacerdotes? Pues simple y llanamente, ¿verdad? Su dedicación es
a pastorear, a llevar el evangelio principal hoy en día, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es su obligación, esa es su misión, eso es lo que se deben ellos de dedicar. Y viven de lo que la gente les provee. ¿Qué le dicen ellos? Limosna. En otros momentos le dicen ofrenda, ¿sí? O sea, y ellos cobran, ¿sí? En la Iglesia Católica cobran por algún culto que tú quieras que te lleve a cabo, o alguna misa para un difunto, alguna misa para cumpleaños, para dar acción de gracias, alguna boda, algunos 15 años, alguna presentación de 3 años, algún bautismo, alguna confirmación, y pues te cobran por llevar a cabo el culto, ¿no? Que no debiese ser. Una, dos, pues deberían ellos de trabajar, ¿sí? Como en otras iglesias, por ejemplo, los evangélicos, los cristianos, pues son pastores que trabajan, tienen su trabajo, ¿sí? Diferentes trabajos tienen, pero también se dedican a la palabra del Señor en tiempo y forma, ¿no? Entonces, pues en la Iglesia Católica no. Parece que tienen prohibido trabajar, así como tienen prohibido casarse, así como tienen prohibido tener hijos, así como tienen prohibido enriquecerse. Así, perdón, me dio un poquito de risa. Tienen prohibido, pues vivir de una manera ostentosa, ¿no? Tienen que ser sencillos, humildes, sí, y no son argentinos, deben ser pues, del país que sea, ¿no? Aquí en México, pues mexicanos, ¿no? Bueno, sin ofender a nuestro querido y amado Padre Francisco, el Papa de la Iglesia Católica, pues es argentino, ¿no? Sí, tienen muchas cosas que están muy difíciles de que nosotros los podamos comprender, ¿verdad? Porque pues ellos mismos se propusieron este tipo de actitud y estas prohibiciones. Pero bueno, pues ni modo, así esto, pues eso lo llevan a cabo ellos en realidad. Y bueno, pues estamos viendo aquí que Salomón pues vive del tributo, ¿sí? De los otros países. Y claramente dice el geógrafo que están sometidos a Salomón hasta que él vivió. Ya después se rebelaron. Bueno, dice aquí la provisión diaria para Salomón. Fíjense, diario, ¿eh? Diario. ¿Sí? Every day. Sí, en inglés, ¿no? Para que los que más o menos hablan Spanglish, bueno, es every day. Ven. Dice aquí, era de 6,600 litros de flor de harina. Órale. 13,200 litros de harina. No, pues va a ser hot cakes, tortillas de harina, pizzas, yo no sé qué. No, pues estaban gordos, ¿verdad? Y por eso caen gordos a veces los gordos, por trajones, ¿no? Pero era diario esto, diario, ¿sí? No dice que era para el pueblo israelita, ¿eh? Dice aquí, la provisión diaria para Salomón era de 6,600 litros sí, de flor de harina, 13,200 litros de harina. Claro, pues para todos sus trabajadores, ¿no? Pues, para toda la gente que tenía a su disposición. Fíjese, diario le daban 10 toros de los más gordos, diarios. No, pues para tragar, ¿no? Estaba bueno, los banquetes, ¿sí? 20 toros criados con hierba, ¿sí? O sea que eran muy específicos, ¿no? 100 ovejas, sin contar ciervos, gacelas, gamos y aves bien gordas. Pues, diario, esto era diario, ¿eh? No, 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 o sea, era una cosa exagerada. Bueno, pues era un reino, pues tenía que, ¿verdad? Tenía mucha gente a su servicio, miles de personas, soldados, ¿no? Pues, ¿poco creen que los soldados se ponían a trabajar y después iban de soldados? No, pues sus ejércitos, ¿verdad? Bueno, pues Salomón dominaba en toda la región al oeste del Éufrates, pues lógico, tenía que darle de tragar a toda la gente que estaba ya sitiada, ¿verdad? Que estaba ya haciendo guardia, ¿sí? Al oeste del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, y sobre todo los reyes de esta región, y había pacificado todo el territorio de alrededor. O sea que había tranquilidad, había paz. No nos dice cómo se suscitó esta paz, ¿eh? ¿Por miedo?
Le tuvieron más miedo a Salomón que a David, siendo que David había matado a Goliat, ¿sí? Siendo que David siempre andaba matando un montón de filisteos en cada empresa bélica que llevaba a cabo. Pero le tuvieron un poquito más de miedo a Salomón, parece ser, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué sigue diciendo aquí? Mientras Salomón vivió, los habitantes de Judá e Israel, como les estoy mencionando, Judá en la parte sur del país, Israel en la parte norte, desde Dan hasta Beerseba, vivieron tranquilos, cada cual debajo de su parra y de su higuera. Salomón tenía además 4,000, o sea, 4,000 caballerizas para los caballos, ¿no? Pues sí, regadas en todos los lugares, pues, lógico, ¿no? Con caballos de sus carros y 12,000 soldados de caballería, ¿no? Que en realidad, si ustedes se ponen a pensar cuántos soldados hay en este país mexicano, pues no, pues hay más de 12,000, ¿no? Pues, México es un país muy extenso, ¿no? Imagínense, 32 estados, ¿sí? Toda la parte norte de nuestro país, la parte este, la parte oeste y la parte sur, ¿no? Imagínate toda la península de Yucatán, ¿no? Pues, no, en todos los estados hay ejército, ¿no? Hay soldados, ¿no? Sí, hay cuarteles, ¿no? Sí. Y aquí en la ciudad, pues también, ¿no? La capital, pues también, ¿no? Entonces, imagínense, tenía que proveerles a todos ellos de alimento, de vestido, no solamente a ellos, sino a sus familias, ¿no? Porque no creen que los soldados eran solteros, pues tenían mujer e hijos, ¿no? O sea, por eso es que diario le daban mucho tributo a Salomón, todos los países conquistados, yo diría que invadidos, ¿no? Sí. Es como un tipo de impuesto. Sí, es un tipo así como la Secretaría de Hacienda de nuestro país, ¿no? Que recauda dinero, ¿verdad? Para tener, para llevar a cabo un beneficio al pueblo. Ajá. Sí, sí, como no, ahorita. Bueno, nos sigue diciendo aquí los intendentes ya mencionados, los que están mencionados aquí hasta el capítulo 19, proveían de lo necesario en el mes que les tocaba al rey Salomón y a sus huéspedes, procurando que nada faltara. Pues, ¿sí? Eran los administradores, eran los que organizaban, eran los que repartían. No crean que Salomón se ponía, a ver, tanto le va a dar a tal, al norte, al sur, al este, al oeste, al noreste, al noroeste, al sureste, al suroeste. No, no, no. Pues, tenía ahí su gente, ¿no? El rey reinaba. ¿Sí? El rey, pues, solucionaba problemas de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Lo que vimos hace poquito, ¿no? Que van a partir al chamaco en dos, pues que lo partan, ¿no? Que se la partan al chamaco, ¿no? Sí, eso era lo que andaba, era la gran sabiduría de Salomón. Bueno, pero esto no, esto tenía él una organización ya, cada quien se dedicaba a su cada cual, ¿no? Él no salía todos los días en la mañanera a estar explicando, no, no, él tenía su gente organizada y ya, no tenía que estar dándole ninguna información a nadie, ¿no? Sí, y no era conservador, ¿no? No conservaba nada, sí, simple y llanamente lo único que hacía era proseguir el triunfo de su padre, que había sido el rey David. Bueno, y nos sigue diciendo en su turno correspondiente, mandaban al lugar donde se les indicaba la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro. Bueno, pues sí, tenían que darle de comer a todos los caballos de las 4,000 caballerizas. ¿Sí? En el versículo 29 nos menciona el geógrafo, el escritor sagrado, que Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia. Eso siempre se ha dicho, siempre se ha manejado, siempre se ha publicado, de que Salomón era sabio. ¿Eh? Hoy en día tenemos a mucha gente sabia. Bueno, voy a mencionar uno, ¿no? Albert Einstein, un gran matemático, ¿no? Sí, y quise mencionar a este porque es casi de esta época, ¿no? Siglo XX, ¿no? Pero había otros sabios que se han presentado en el mundo y que nos han proveído de muchas cosas muy importantes, ¿no? Sí, tenemos ahí a Leonardo da Vinci, aunque usted no lo crea, ¿eh? A Miguel Ángel, no el ángel, no, un señor que se llamaba Miguel Ángel, ¿sí? Sí, sí. Gente muy sabia, ¿eh?
Entonces, y en la actualidad, pues la gente que nos ha regalado o nos ha dispuesto esta tecnología que tenemos ahorita, la tecnología satelital, la tecnología del Internet, la tecnología de las computadoras, la tecnología de los celulares, de la comunicación, ¿sí? Y bueno, dirán ustedes, son diferentes sabios. Pues sí, pero ha habido muchos sabios, ¿no? Yo quiero mencionar todo esto pues para que podamos comparar la sabiduría de uno y otro, ¿no? Porque hay unos doctores muy buenos, muy sabios, ¿sí? Y que han hecho trasplantes de corazón, de riñón, de hígado, ¿sí? Y bueno, aquí nos menciona la literatura que a Salomón le dio sabiduría e inteligencia en su tiempo y forma, en su época, para lo que se necesitaba en aquel entonces este tipo de personas. Y una comprensión tan abundante como la arena que está en la orilla del mar. ¿No? Comprensión. Sí, comprendió mucho a los que eran enemigos de su papá, por eso los mandó a matar. Y con violencia, para que sufrieran. Sí, los comprendió muy bien. Comprendió muy bien lo que su papá le aconsejó. Mátalos, mátalos. Yo creo que le resonaba en la cabeza eso. Mátalos, mátalos. Que sufran los desgraciados. Y aquel que me maldijo, más todavía, más. Tú sabes qué hacer. Eres inteligente para matarlos. Sí, no, sí. Bueno, les menciono esto porque está escrito ahí en otro capítulo anterior. ¿Eh? Bueno, dice aquí que en el versículo 30, hasta el punto de que la sabiduría de Salomón sobrepasó a la de los egipcios y los orientales. Ah, caray. Sobrepasó la sabiduría de los egipcios y los orientales. No, los orientales son muy sabios, ¿eh? En la actualidad, ¿no? Los chinitos, así como los ven, chinitos, chinitos, pero ay, chinos, todos. Acá, casi todo chino ya hoy. A ver, revisen su celular, a lo mejor es chino. Revisen su laptop, a lo mejor es China, ¿sí? A lo mejor ya está, ustedes ya los cotizaron y son chinos también. Ya hasta los hijos se casan con chinos. Pues sí, son los de Oriente, ¿no? Y los egipcios. Dice aquí que sobrepasó la sabiduría a los de los egipcios y los orientales. Mm, en Egipto, ¿qué hay? Unas construcciones arquitectónicas que todavía la gente titubea en dar una específica solución de cómo fueron edificadas las pirámides de Egipto. Se necesitaba mucha sabiduría matemática, ¿eh? Yo aquí a Salomón, lo que hemos visto y los que ya hemos leído esto, no nos asevera que haya sido un gran matemático, ¿eh? Porque para poder construir esas esfinges y esas pirámides se necesitan muchas matemáticas. En la actualidad, las matemáticas que tenemos, ya bien explícitas, pues nos remontan a que pues se necesita maquinaria, ¿sí? Entonces, para poder edificar, ¿no? Muchos a lo mejor de ustedes ya vieron la película de los 10 mandamientos, ¿no? Y ven como todos los hebreos ahí andan cargando, ¿no? Y jalando, y eso. Es una película, ¿sí? No digo que no pudieran hacerlo de una manera, ¿no? Pero no, eso sí, muy exagerado que lo son. Se necesitaba maquinaria. Pero miren, hay varias versiones, por eso les digo que desafortunadamente, pues todavía no se tiene precisa la información. ¿No? Unos dicen que pues los gigantes, porque sí existían, había gigantes de 4, 5, 6 metros de altura, fortachones, ¿no? Fueron los que, imagínense, 100 gigantes de 6 metros de estatura, pues sí podían cargar piedras de toneladas. Lógico. Esa es una teoría, ¿eh? Y dicen, ¿a poco sí existieron los gigantes? No, pues sí existieron. Han encontrado los restos de gigantes, ¿no? Que venían hasta 6 metros de altura, ¿no? Esqueletos humanos de esos gigantes. Y vemos que, pues, no vamos lejos. David derrotó a Goliat, que venía a más de 3 metros, ¿no? Estaba chaparrito, al lado de los gigantes que les estoy diciendo a ustedes. Chaparrito, un chaparrito, un nananito, ¿no? ¿Sí? Bueno.
Pero hay otras teorías, ¿no? Dice que pues llegaron en ese entonces, pues tuvieron contacto con gente del espacio, con extraterrestres, que fueron los que le trajeron la inteligencia y la capacidad intelectual a los egipcios, y por eso Egipto se desarrolló de una manera muy próspera en su tiempo, ¿verdad? Esa es otra teoría. Y otra que es un poquito ya más religiosa o más teológica, ¿verdad? Dicen que los ángeles, nuestro Padre Dios, les ayudó a que se formara esa gran ciudad, ¿no? Porque al final de cuentas esa ciudad iba a ser copartícipe de muchos eventos históricos del pueblo hebreo. Ya se los hemos mencionado a ustedes, ¿no? Sí. Agar era egipcia, la sirvienta de Abraham, la sirvienta de Sara, donde tuvo un hijo que era Ismael, donde viene toda la descendencia de los árabes. ¿Sí? Jacob y sus 12 hijos, bueno, 11, sus 11 hijos fueron a parar a Egipto para vivir ahí 400 años. Al final de cuentas dicen que los esclavizaron, yo no estuve presente, pues esa es la historia, vamos a creer la historia, ¿verdad? ¿Sí? Y después nos damos cuenta aquí que pues Salomón se casa con una egipcia, con la hija del faraón, ¿sí? O sea que los egipcios eran parte muy importante de la vida de los hebreos, ¿no? Bueno, esa es otra teoría, ¿no? De que Dios ayudó a que se construyera esa gran ciudad, esa gran nación, ¿no? Y bueno, por eso la estamos mencionando de esta manera. Pero aquí pues nos menciona, ¿no? Que la sabiduría de Salomón sobrepasó a los egipcios y orientales. Pues miren, yo lo único que sé es que Salomón construyó la ciudad, las murallas, su palacio y el templo, el primer templo de Israel. Y no lo hizo así una construcción egipcia, ¿verdad? No, pues, al estilo, pues ¿qué al estilo? Más bien Dios le dijo cómo lo tenía que hacer, ¿verdad? Porque al final de cuentas Dios le dio las medidas de todo lo que, cómo tenía que hacerlo todo, ¿verdad? Bueno, dice aquí, nos sigue aseverando en la literatura, ¿sí? Que Salomón, ¿sí? Aquí nos menciona, dice, le voy a dar lectura a ese sermón, sobrepasó a la de los egipcios orientales. Fue más sabio que ningún hombre más sabio. Y nos menciona nombres: Etán, el descendiente de Sera, y de Emán, Gacol y Darda, hijos de Maol. ¿Sí? Su fama se extendió por todas las naciones de alrededor. Y aquí nos cambia el tema de su sabiduría. Aquí nos manda de que se vuelve todo un poeta, un literato. ¿Sí? Y dice, pronunció 3000 proverbios y compuso 1005 poemas. ¿Sí? Aquí tenemos un libro de los proverbios, ¿ya lo han ustedes leído? Bueno, que son los proverbios de Salomón. También tenemos el libro de la sabiduría, que no está integrada con los judíos no la aceptan, porque está en otro idioma, está en griego, entonces no aceptan ese libro de la sabiduría. Pero el libro del Cantar de los Cantares sí lo aceptan, ¿verdad? Y dicen que son Cantar de los Cantares de Salomón, ¿verdad? Era un poeta entonces Salomón. Bueno, este perfil que tenemos de Salomón es muy importante retomarlo, porque no nos menciona cómo procuró la paz en todos los países, ¿eh? Que nada más se paraba y le daba miedo a la gente y, ay, yo mejor ni me meto, más bien me meto a mi casa y no salgo. No nos menciona cómo procuró la paz, pero bueno, la vamos a atribuir a que nuestro Padre Dios, ¿sí? Nos dio esa paz, o les dio esa paz en ese tiempo y forma, en esa época Salomón, que tuviera con los demás pueblos, ya que su papá era el que había iniciado la renovación, ya que el rey Saúl había empezado las acciones bélicas, ¿no? Para invadir los demás países y ya se calmara la situación, ¿no? Bueno, habló acerca de los árboles y las plantas, desde el cedro del Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló sobre los animales. O sea, en sus proverbios, en sus poemas, integra mucho la flora y la fauna.
como parte de la vida, que son vida, ¿sí? Que Dios ha dado. Recordemos que Dios dio la flora y la fauna para el servicio del hombre, ¿sí? Y muy claramente dijo qué animales podías comer, qué podías criar, ¿sí? Y qué animales no podías comer, y cuáles eran los animales feroces, ¿sí? Muy curioso que Noé haya metido en el arca animales feroces y no feroces, y no se le hayan agarrado adentro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién sabe cómo le ha de haber hecho Noé? Pues no es que le haya hecho Noé, sino que Dios, ¿sí? Dio toda la formalidad para que esto se suscitara de la mejor forma. Porque imagínense tener encerrados a leones, tigres, leopardos, ¿sí? A un lado ahí las ovejitas y los corderos y las cabras, ¿verdad? Y los marranitos. Ay, ay, ay. Pues imagínense, pues el león se le iba a antojar comerse un puerquito, ¿verdad? Yo me pregunto, en esos 40 días que estuvo lloviendo, los animales carnívoros, ¿sí? ¿Ya se han hecho esas preguntas ustedes? ¿O ya les estoy metiendo cizaña? Yo creo que sí, ¿verdad? En esos 40 días y 40 noches que estuvo lloviendo y que el arca estuvo navegando, flotando, el arca de Noé, ¿qué les dio de comer Noé a los animales carnívoros? A los leones, a los tigres, a los pumas, a los leopardos, a los gatos monteses. ¿Qué les dio de comer, sin mencionar otros, ¿eh? ¿Qué les dio de comer? Pues comían carne, son carnívoros. ¿Qué comían? No podía darles carne de puerco porque nada más metió dos puercos, ¿no? Una pareja de puercos, ¿no? Entonces, si los metió, pues ya no iban a salir los puercos. Puercos ellos porque no se bañaron. Pues sí. No le iba a dar cabras y ovejas, ¿verdad? De comer. ¿Qué? ¿A poco llevó a croquetas y les dio croquetas a los leones? ¿Sí? O les llevaba sobrecitos de carne y les dio en 40 días y 40 días. ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿O qué hizo Dios que no les diera de tragar, que no les diera de, no, que no tuvieran hambre los leones y los tigres? Y estuvieron a dieta los leones. No, pues salieron en 40 días, salieron bien flacos los leones, ¿no? Bueno, y si salieron, ¿cómo iban a comer? Pues si nada más los que iban a salir eran los animales que ellos iban a comer. Entonces, ¿cómo iban a comer si no había ningún animal en la tierra? ¿Se han dado cuenta de todo esto? Miren, discúlpenme, ¿eh? Discúlpenme por meterles estas ideas mafufas, pero pues para que entiendan, ¿no? Que hay unas situaciones muy misteriosas. Yo no quiero decir que esto no existió, sí existió el diluvio y el arca de Noé, y metió y sacó. Pero ¿cómo le hizo para darle de comer a los animales carnívoros? Todavía los herbívoros, bueno, pues voy a ponerme a pensar que adentro del arca pues llevaba paja, no sé, sembró ahí adentro y había comida para los animales que comían hierbas, ¿no? Y a los pájaros, pues a lo mejor el Señor le dijo, vas a guardar un resto de costales, ¿no? De semillas de trigo, ¿no? Para que tragaran todos los... Pero, pero, los carnívoros, ¿qué comían? ¿Y cómo comieron? Si eran carnívoros. Me van a ustedes, ¿se acuerda usted, señor, de Daniel cuando lo metieron al pozo? Pues sí, pero nada más tuvo unos cuantos días. Y los leones estaban hambrientos. Y al final de cuentas se comieron a los que habían aventado a Daniel. Y entonces ya esos disfrutaron la comida de otros seres humanos por querer matar a Daniel. Bueno, ya se saciaron los leones. Pero eran unos 2, 3 días. Pero aquí fueron 40. Bueno, ahí se los dejo para que lo razonen. Eso no es tema de ahorita, porque si no, ahorita pues les voy a... A mí me gusta nada más hacerles... me decía un sacerdote, ¿eh? Voy a mencionar su nombre, ya se murió, en paz descanse. Era un fraile religioso, mercedario, ¿sí? Felipe, ¿sí? Padre Felipe, ¿sí? Me decía, oye, es que tú no les quieres abrir los ojos, tú se los quieres sacar. ¿Cómo que abrir los ojos, sacar? Pues no, yo nada más, es para que ustedes agarren la onda y digan, oye, ¿de veras? ¿Qué tragaron los leones, los tigres, los pumas, los leopardos, los gatos monteses y todos los animales? Pues tenían que comer carne. Posiblemente Noé guardó carne para darles de comer a... Pero la carne se echa a perder, no había refrigeradores, ¿eh?
Después de 2, 3 días, 4 días ya se echó a perder la carne y entonces los otros 35 días que comieron se la pasaron en ayunas. Sí, porque podían decir, bueno, pues agarró y dijo, voy a procurar guardar carne para dar de comer a todos los animales carnívoros. Eso no nos lo dice la Biblia, ni tampoco que Dios le haya dicho, a ver, vas a meter este refrigerador para que guardes ahí los alimentos de todos los animales que les tienes que dar de tragar. Ustedes dirán, pues nada más había una pareja de leones. Sí, dos. Una pareja de pumas, cuatro. Una pareja de leopardos, seis. ¿Sí? Una pareja de tigres, ocho. Una pareja de gato montés, 10. Eran 10 animales, mínimo. Y tenían que tragar carne. Ya estoy bien preocupado por lo que comían esos, ¿verdad? ¿Por qué por otras cosas? Bueno, ahí se los dejo. Sí, como punto importante, ¿no? Que lo tomen ustedes en cuenta. Bueno. Y bueno, pues aquí nos habla Salomón de las cosas de los animales, de la vida, la flora y la fauna, porque aunque ustedes no lo crean, la flora, son todas las plantas, tienen vida, y si ustedes hablan con ellas, si ustedes sienten con ellas, ellas nos entienden. Nosotros nos entendemos a las plantitas, ¿eh? Y las pisoteamos, las cortamos, ¿sí? Pero ellas nos acompañan, nos dan vida, nos dan calor, nos dan satisfacción. Pero pues, ¿qué vamos a nosotros a estar platicando con las plantas? ¿Qué vamos a estar nosotros? Sí, no les voy a hablar de santos, ¿no? Porque hay personajes en la historia, ¿verdad? De la Iglesia Católica que dicen, no sabías que un fulano hablaba con los animales, no sabías que un fulano hablaba con las plantas. No les voy a decir los nombres porque pues no es tema, pero sí, sí se puede. Es la vida que Dios ha dado, ¿sí? A todos, no nada más a nosotros. Dice, de todas las naciones y reinos de la tierra, donde habían oído hablar de la inteligencia de Salomón, venían gente a escucharlo. Y no se apellidaba López Obrador, ¿eh? Sí, no. Y no sacaba sus mañaneras, no. Pero había gente que iba a escucharlo. Sí, pues como antes no había televisión y no había radio, pues sí. Ustedes van a decir quién es López Obrador, mi presidente de México en este año 2022 todavía, sí. Mucho respeto al señor. Es una persona de edad avanzada, de la tercera edad, de la cuarta transformación. Ay, qué bonito, ¿no? Tercera edad, cuarta transformación, ¿sí? Y quinta manifestación de la gente que está en contra de él, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están los tres, cuatro y cinco, ¿no? Sí, ¿no? Siempre hay un quinto, no hay un quinto malo, ¿no? Sí. Sí, los quintos protestantes. Bueno, pues ahí se los voy a dejar. Próximamente leemos el otro y les vamos aclarando otros puntitos. Que Dios los bendiga.